Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Bueno, el Señor Jesús los bendiga, mis hermanos. Vamos a dar inicio al mensaje de este día. El mensaje de este día, como les dije a los hermanos esta mañana, es una continuación y es ampliar un poquito el entendimiento acerca de la enseñanza que di hace como 3 semanas atrás sobre los alimentos. Quiero ampliar un poco más, quiero tocar, si el Señor me lo permite, algunos pasajes que se han tenido como pasajes que es de soporte para algunos, para decir que ya eso no es, que esa parte de la ley ya no aplica para nosotros. Entonces algunos pues han usado algunos pasajes bíblicos para soportar eso. Quiero leer, hasta que el Señor Jesús me permita leer algunos pasajes sobre el tema. Entonces les decía que el nombre del mensaje de hoy es continuación. ¿Cómo fue que se llamaba el mensaje? Alimentos inmundos, o viandas inmundas, alimentos inmundos. Así es, amén. Amén. No sé si, bueno, creo que es de conocimiento de todos los hermanos que estamos aquí hoy reunidos el tema, ¿cierto? No sé si de pronto para algunos de ustedes el tema sea nuevo. A propósito, yo les había pedido a los hermanos que leyeran unos pasajes bíblicos. Yo les dije, hermanos, mire, léanse estos pasajes bíblicos para que tengamos como que hablemos el mismo idioma, ¿no? Les dije, leamos un poquito sobre Isaías 65, Isaías 65 y 66, 65 y 66. Les dije que leyéramos un poquito sobre Génesis también, capítulo 3. Les dije que leyéramos un poco sobre Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7, Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Les pedí que leyéramos sobre Romanos capítulo 14, sobre 1 Corintios capítulo 10, sobre primera carta a Timoteo capítulo 4. Creo que fueron esos los pasajes que les dije que tuviéramos en cuenta, ¿no? Para esta enseñanza. Es importante que hubiésemos leído un poco sobre esos pasajes para saber de qué estamos hablando. Algunos tienen como soporte, como les decía, algunos de esos textos bíblicos para decir que esto ya no aplica. Quiero que leamos un pasaje, mis hermanos, que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Esta mañana leímos algunos pasajes. Quiero volver a leer ese pasaje que me parece importante. También hablamos esta mañana sobre que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son una carga pesada. Para algunos significa mucho tener que dejar algún alimento. Uno dirá, no, es que para mí es muy pesado, es una carga muy pesada tener que dejar cierto tipo de alimentos, ¿no? Para algunos será eso muy pesado, otros dirán, no, eso no corresponde a nosotros y pues bueno, no tengo por qué hacerlo. Les decía, leamos Jeremías capítulo 6, dice Jeremías capítulo 6 en el versículo 16, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado... estoy leyendo Deuteronomio 30. Jeremías 6, 16 dice, así dice el Señor. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué debemos preguntar nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por las sendas antiguas. No dice que tenemos que preguntar por cosas nuevas, dice por las sendas antiguas. ¿Cuáles son estas sendas antiguas? ¿De qué estará hablando aquí la palabra de Dios? ¿De qué me está hablando la palabra de Dios? ¿Hacia dónde tengo que buscar, mirar, escudriñar? ¿Hacia dónde? Recuerde que el Señor Jesucristo dice en su palabra que el que lo quiera conocer, pues solamente lo puede conocer a través de la ley, de los profetas y los salmos, ¿correcto?
Entonces, bueno, vamos a Jeremías 6, dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? A ver, si yo necesito buscar un buen camino, ¿dónde lo voy a buscar? La palabra de Dios dice, en las sendas antiguas. Dice, y andad por él, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron? ¿Qué dicen muchos? ¿Qué dicen muchos hoy en día? Cuando les hablamos de las sendas antiguas. ¿Qué dice mi hermano? No andaremos. Dicen, no andaremos. No andaremos. No, nosotros no andamos en nada que tenga que ver con leyes o con la ley o con la Torá. No, nosotros andamos en la gracia. No nos cansamos de repetir eso porque es una muy mala enseñanza decir que solamente andamos en la gracia y que ya la ley del Señor no tiene nada que ver con nosotros. Esa es una muy mala enseñanza. Y de hecho eso no ha sido nuevo. Mire, desde antes, desde la época del profeta Jeremías, el pueblo está respondiendo de la misma manera. Dice, vuelvo y leo el pasaje. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿no qué? No andaremos. Dijeron, no andaremos. No andaremos. A ver, ¿a cuántos tienen experiencia o han tenido alguna experiencia en algunas comunidades de tipo, hablo comillas, cristianas? ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias? ¿Y a cuántos de los que han tenido experiencia en comunidades cristianas les han dicho que ya la ley no es? Que ya nosotros no andamos en la ley. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese tipo de experiencia? Bueno, creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? O en la mayoría hemos tenido esa experiencia. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Atalayas, atalayas. ¿Qué es una atalaya? ¿Qué es una atalaya? ¿Alguien que qué? ¿Qué es una atalaya? Alguien que da un aviso, ¿cierto? Una avisa, da una alarma. Gracias, mi hermana. El que da una alarma, el que avisa. Dice el Señor, puse atalayas. ¿Qué pasó con esos atalayas? A ver, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Escuchemos el sonido de las alarmas que el Señor pone. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Y dijeron ellos, ¿qué dijeron? No escucharemos, no escucharemos. Entonces, no andaremos, no escucharemos. No andaremos en la ley, no escucharemos nada que tenga que ver con la ley. Nosotros andamos en otro mensaje, en otra teología, entre comillas. No escucharemos. Versículo 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended. Y congregación, lo que sucederá. Perdón, dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A los que digan no andaremos, no escucharemos las sendas antiguas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. El Señor no dice que voy a tener bendición, dice traigo mal sobre este pueblo. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. No escucharon mis palabras. ¿Será que se escuchan la palabra de Dios hoy en las congregaciones? Bueno, aquí el Señor está diciendo que muchos no escuchan sus palabras, que muchos dicen no andaremos, no escucharemos. ¿Y qué es lo que no andaremos, no escucharemos? Voy a leerlo nuevamente, versículo 19. Dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras. ¿Y qué aborrecieron? ¿Qué dice? ¿Qué aborrecieron? Mi ley. Dice, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Aborrecieron mi ley. ¿Qué será esto, aborrecer su ley? ¿A quién se le? ¿Qué piensan ustedes que es aborrecer la ley? ¿Qué será esto, aborrecer la ley? ¿Será que usted va a encontrar en su congregación algún pastor que le diga, aquí en esta congregación aborrecemos la ley de Dios? ¿Usted cree que alguien le va a decir algo así, literalmente? No, ¿cierto? Uno no se va a encontrar con eso porque es que, bueno, ya sabemos todos que
como dice la palabra de Dios, Satanás se viste como ángel de luz, ¿cierto? Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, dice la palabra de Dios. Así que usted no va a encontrar el comentario así literalmente, pues no lo va a encontrar. No va a decir, no, nosotros aquí en esta congregación X, nosotros aborrecemos la ley de Dios. No va a encontrar eso, pero sí va a encontrar que van a decirle cosas como, no, aquí nosotros estamos en la gracia, ya no pertenecemos a la ley, nosotros estamos en la gracia. Y eso, dicho indirecta o directamente, porque también eso es directamente, en otras palabras, es aborrecer la ley de Dios, aborrecer la ley de Dios. Bueno, quiero que vayamos a ver, tengo otros pasajes muy interesantes para leer. Vamos a Ezequiel capítulo 22 y Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 22 y Ezequiel capítulo 44. Miren. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel 22, 26 dice así, dice, sus sacerdotes violaron mi ley. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Qué interesante eso. ¿Qué será esto de no hacer diferencia entre lo santo y lo profano? O sea, entre lo santo y lo inmundo. Dice, no hicieron diferencia. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. ¿De qué estará hablando acá? ¿De qué estará hablando aquí la palabra de Dios? Vea qué interesante eso. Vuelvo y lo leo. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. A ustedes les han hecho, a mí nunca me hicieron diferencia. Hasta el día de hoy que el Señor por su gracia nos está permitiendo abrir las Escrituras y entender esto sobre que hay algo que es santo delante de Dios, algo que es inmundo y algo que es limpio y entre muchas cosas. Y en este caso, para esta enseñanza, estamos hablando de la referencia que hace el Señor con respecto a alimentos inmundos y alimentos limpios. Ojo a esto. Dice, ¿y por qué me estoy refiriendo a esto? Bueno, ya les muestro por qué. Vuelvo y lo leo. No hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, ni distinguieron entre inmundo y limpio. No distinguieron entre inmundo y limpio. Voy a hacer una referencia, debido al tema que estoy tratando. Sí, por supuesto que la idolatría también es algo que para el Señor es inmundo. Recuerde que todo esto que estoy tratando de enseñar en la gracia del Señor, tiene que ver con un pasaje que leímos también hace, como 2 semanas atrás de la primera vez que di este mensaje, que tenía que ver con lo que dice Deuteronomio capítulo 7, ¿no? Sobre no traerás anatema a tu casa. Y obviamente, pues lo que tiene que ver con idolatría también tiene que ver con algo que es inmundo delante del Señor, ¿no? Es algo inmundo delante del Señor. Y tiene todo que ver, por supuesto que sí, mi hermana, con respecto a los sacerdotes que hay hoy en día en comunidades religiosas, que no les enseñan a las personas de su comunidad a hacer diferencia entre cosas inmundas y cosas limpias. Que no les enseñan porque los llevan a ellos, los mueven en el camino, en este caso de lo que su merced nos está aportando, de la idolatría, ¿no? El camino de la idolatría. Y para el Señor, pues todo lo que tenga que ver con idolatría, pues es inmundo delante de Él, por supuesto que sí. Eso, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 7, eso es un anatema, es algo inmundo, algo que trae maldición a las casas, por supuesto que sí, mi hermano. Recuerden que cuando les hablé del tema del anatema, acerca de Deuteronomio 7:26, les dije que habían yo conté como 8 cosas, les decía a ustedes en aquel momento, que tenían que ver con el anatema, con cosas que eran maldición para nuestras vidas, de cosas que cuando yo las traía a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi congregación, iban a ser maldición para nosotros, iban a ser maldición. Entre ellas hablábamos de las comidas abominables, de los hechos de perversión, de la brujería, de la homosexualidad, del dinero mal habido, de los objetos de idolatría, de un evangelio diferente,
de estar separado del Señor. Todo eso para el Señor dice, para Él significa cosa abominable. Para el Señor todas estas cosas son cosa abominable. Bueno, entonces es importante que no se nos olvide eso. Tal vez más adelante podamos hablar de algunos de esos otros aspectos que son cosas abominables para el Señor. Pero hablando sobre los alimentos que para el Señor son cosa abominable, para el Señor son cosa abominable, y que les estaba acabando de leer este pasaje que está en Ezequiel 22, que dicen que los sacerdotes violaron la ley y que no enseñaron, no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, dice, y no enseñaron, no hicieron diferencia. Dice, los sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. En Ezequiel capítulo 44, en el versículo 23, dice, Ezequiel 44, 23, dice así. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Por eso les decía hace un momentito, en la congregación en la que usted ha estado, en esas congregaciones donde ha estado, donde ha transitado, allí han hecho esto, pues donde yo hube transitado, no, a mí no me enseñaron nada de esto, a mí no me enseñaron nada de esto, nunca me dijeron nada de esto, nunca. De hecho, esto era como un tema, no sé, tabú, tal vez en esas congregaciones. Hablar un poco sobre los alimentos, inmediatamente el predicador o los hermanos que estaban ahí le decían, no, eso no tiene nada que ver con el Señor. El Señor, ahora estamos en la gracia y el Señor hizo limpios todos los alimentos. No se preocupe por eso, mi hermano, ya el Señor hizo limpios todos los alimentos. Lo que Dios limpió, como dice el pasaje, lo que Dios, no llaméis inmundo a lo que el Señor ha limpiado, ¿sí? Vamos a leer ese pasaje también, vamos a leerlo ahorita. Pero dice Ezequiel 44, 23, dice, enseñarán a mi pueblo, y a mí nunca me enseñaron, nunca. En todos los años que yo llevo, y por la gracia del Señor, bueno, ya hace un corto tiempo, no sé cuánto, pero hace un corto tiempo que ya el Señor ha estado poniendo en nosotros, en nuestro corazón, el hablar de este tema. Él lo ha puesto, Él nos ha puesto inquietud sobre esto. Nos ha dado esa inquietud, no somos nosotros, Él pone esa inquietud. Y como les decía esta mañana a los hermanos, recuerden que lo que estamos enseñando no es nuestra doctrina, no es la enseñanza de mi congregación, porque ni yo tengo Luis, ni yo tengo congregación, no es mi congregación, es la congregación de los hijos de Israel, la congregación del Señor. Entonces no es mi congregación, no es mi doctrina, no es la doctrina de Luis, no es usted, Luis, ¿qué les está enseñando? O sea, ¿cuáles son sus dogmas? ¿Cuáles son sus doctrinas? No, eso no, nada, no, estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos haciendo cosa diferente. Les decía, Ezequiel 44, 23 dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea, ya los profetas estaban diciendo que los que enseñaban la palabra de Dios no enseñaban a hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Pues esto todo viene, les decía, por eso es importante que entendamos que hay que escudriñar la ley, los profetas, los salmos. Miren, Ezequiel capítulo 44, versículo, ¿qué, pastor? 23 y 24. 23 y 24, dice así. Ok, dice así. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir. ¿Qué es esto de discernir, pastor? Hacer diferencia. ¿Qué es discernir? Hacer diferencia. Que nosotros tengamos esa capacidad. Pero es que esta capacidad viene a través de la enseñanza. A ver, ¿cómo voy a aprender a discernir? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique, como dice la palabra de Dios? ¿No? Pues a ver, ¿cómo discerniremos? ¿Cómo aprenderemos a hacer diferencia si no nos enseñan? Si nadie nos ha enseñado. Entonces dice, enseñarán a discernir entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Versículo 24 dice, y en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Amén, pastor. La ley.
No estamos hablando de cosas diferentes. Aunque les decía hace unos días, aunque el pastor de turno, el predicador diga, no estamos bajo la ley, pues la Biblia dice que sí estamos bajo la ley. La Biblia dice que sí, la ley sigue estando, que nos sigue rigiendo, que la ley sigue siendo la palabra de Dios. La Biblia, las Escrituras dicen que sí, aunque el pastor diga que no, como les decía hace un tiempo. Les decía que es que esto no viene de que nos lo inventamos, esto es la ley de Dios. Levítico capítulo 11, versículo 47 dice, Levítico 11, 47 dice, recuerde que en el libro de Levítico está la ordenanza para lo que tiene que ver con los alimentos, en el libro de Levítico capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14. Ahí está la ordenanza acerca de los alimentos. Entonces, Levítico 11 dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Aquí está hablando de alimentos. ¿Qué acabamos de leer en Ezequiel 44? Dice que los sacerdotes no enseñaron entre lo santo y lo profano y no enseñaron a hacer discernimiento entre lo limpio y lo no limpio. ¿Qué es lo limpio y lo no limpio? Según lo que dice Levítico, dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Levítico 10:10 dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. O sea que cuando estamos hablando, estamos haciendo también una referencia, el profeta hace una referencia directa hacia este tema, hacia el tema de los alimentos. Ahora, quiero que leamos uno de los pasajes, uno de tantos pasajes que se ha tenido como un pasaje para soportar que ya nosotros podemos tomar cualquier tipo de alimento, cualquiera. Que si yo hiciera una prédica de esta manera, mire cómo quedaría la prédica. Voy a hacerles una prédica de la siguiente manera. Mire, la prédica se va a llamar aprobando las cosas inmundas. Y para yo hacer una prédica acerca de aprobar las cosas inmundas, entonces yo puedo venir con estos pasajes bíblicos y traerles esta enseñanza. Y seguramente que todos, o algunos, o muchos van a salir muy contentos porque, pues, como que quiero que me digan eso, quiero que me digan eso. Quiero que me digan eso porque yo quiero comer cerdo, yo quiero comer cerdo. Pues, por favor, voy a ir a una comunidad donde el pastor me hable, yo quiero comer conejo, quiero comer conejo. Entonces, bueno, voy donde el pastor porque voy a buscar un pastor, decía esta mañana a los hermanos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, muchas personas van en busca de pastores que les hablen con respecto a sus propias concupiscencias. No andamos como que buscando el predicador que me diga la verdad, sino el predicador que me hable lo que yo quiero, que me diga lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Entonces voy buscando ahí a ver quién me puede, este pastor como que él sí me va a decir la verdad. No, él sí me va a decir lo que yo quiero, no la verdad, lo que yo quiero. Entonces voy y busco al pastor que me diga lo que yo quiero escuchar. Y ese pastor seguramente que me va a decir algo como esto. No, mi hermano, no se preocupe mi hermano, porque el Señor Jesús hizo limpios todos los alimentos, mi hermano. No se preocupe. Vea la prédica como si la puedo yo dar perfectamente. Yo le puedo dar esta prédica también. Es una prédica engañosa. Pero yo le puedo dar esta prédica, la prédica de aprobando las comidas inmundas. Mire eso. No se preocupe, mi hermano. No se preocupe porque es que el Señor enseñó en el libro de Marcos que Él hizo limpios todos los alimentos. Marcos capítulo 7, 19. Y bueno, mi hermano, además de todo, pues ¿cómo va usted a llamar común o inmundo lo que el Señor ya limpió? Ahí está. Dios dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, mi hermano Luis. No lo llames común o inmundo. Lo que Dios ya limpió, no lo llames común o inmundo. Además de todo esto, mi hermano Luis, pues me estoy haciendo una prédica a mí mismo, ¿no? Además de todo esto, mi hermano Luis, no hagas pues que por la comida tuya se pierda alguno de tus hermanos. No dejarme el problema de ellos con las comidas. No, mi hermano, no hagas que por eso, porque es que por eso Saulo escribió a los Corintios diciéndole, a los romanos, que en el capítulo 14, no por menos, eso es para los que son débiles en la fe. Usted que es fuerte en la fe, usted cómase todo el marrano que quiera, mi hermano.
no se preocupe. Usted sí es fuerte en la fe. Entonces, los fuertes en la fe comen marrano. Y los demás que son débiles, no, ellos no van a comer marrano, mi hermano. O, bueno, haciendo referencia al marrano, ¿no? Hay más alimentos, no solamente este alimento. Hay muchos más alimentos de los cuales el Señor llama comidas inmundas y están en el libro de Levítico, en el capítulo 11 y en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, ¿les dije? ¿Sí? ¿14? 14, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 14. Entonces, allí está, mi hermano, ahí está. Entonces, no, que es que a mí me gusta mucho comer camarones. Bueno, pues el Señor dice, no coma camarones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues, ¿qué voy a hacer? No, pues, no, yo sigo en lo mío. Yo sigo en lo mío. ¿Cuánto, de verdad, cuánto amas al Señor? Porque no, nosotros cantamos, ¿no? Andamos cantando. Señor, te amo mucho. Te amo, Señor, fortaleza mía. Y le canto al Señor, y le canto que lo amo al Señor. Pero dice el Señor, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. El que dice que me ama, ¿y qué? ¿Qué sigue? Y no guarda mis mandamientos, ¿el tal es qué? El tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Eso dice la palabra de Dios. No, Señor, pero es que yo... No. O sea... Yo, cualquier cosa, pero no me quite este alimento. Cualquier cosa, Señor, no. Quíteme lo que sea, Señor, pero no me quite esto, por favor. No, por favor, no me lo quites, Señor. Y bueno, y armamos ese tipo de dramas religiosos. Pero, pues, a ver, ¿será que el Señor... Bueno, sí, está bien, porque oraste para mí, entonces yo te voy a quitar esa carga. Es tan pesada. Tienes una carga muy pesada. Sí, definitivamente los shrimps son una carga muy pesada para ti. Y el marrano ni se diga, porque el marrano pues es más pesado, pero es una carga demasiado pesada para ti. No puedes con eso. Yo entiendo, yo te comprendo. Bueno, pues yo, pastor, pues por favor, hábleme, dígame que yo sí puedo comer. Por supuesto, mi hermana, por supuesto, todo me es lícito, mi hermana. Todo me es lícito. No todo me conviene, todo me es lícito, mi hermana. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. De todo, vea esto. No se preocupe, mi hermana, mire, mi hermano, de todo lo que venden en la carnicería, ¿qué dice? Comed. Ahí está escrito. ¿Quién usó esta frase? Yo recuerdo por ahí hay un personaje en las escrituras que usó esta frase. Y de hecho la usó porque realmente está allí, pero su manipulación era tergiversar los textos de la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto. O sea, yo puedo leer un pasaje, pero puedo sacarlo completamente del contexto en el que está el mensaje o esa porción de la palabra, y yo puedo hacer toda una doctrina, y puedo hacer toda una mentira, y puedo hacer muchas cosas con una doctrina, manipulando personas que son religiosas, y puedo hacer muchas cosas y sacar dinero y guiarlos por caminos de mentira y muchas cosas, porque pues bueno, desafortunadamente así es, y hay muchas congregaciones que se han dedicado a eso, a predicar mentiras y a llevar a las personas por caminos de mentira, de engaños, por caminos de evangelios, como dice la palabra de Dios. También hay evangelios que son anatemas, ¿no? El que predica tal cosa es un evangelio anatema, mentiras, son mentiras. Pero bueno, a mí me dijeron, no se preocupen mi hermano, mi hermana, no se preocupen los hermanos de la congregación, que de todo lo que se vende en la carnicería ustedes pueden comer. 1 Corintios 10, 23, usted puede comer 25. De todo lo que hay en la carnicería usted puede comer. 1 Corintios 10, 25. De todo, usted no se preocupe, no vaya a las carnicerías y compre lo que hay allá, que eso y le vende. Especialmente si usted vive por allá en Tailandia, vaya a una carnicería en Tailandia, en China. Vaya. A ver, ¿qué pasaría si usted vive en la carnicería, no sé dónde más venden? China, Tailandia, Indonesia. Por allá usted va y encuentra colgados en las carnicerías, ratas, perros, ¿qué más se encuentran por ahí colgados? Comen cucarachas, comen escorpiones, comen de todo, o sea, murciélagos, grillos, eso usted lo va a encontrar en una carnicería. Si usted lee este versículo, resulta que usted se encuentra en la China, y entonces animales vivos, sí, así es, y usted está en una carnicería,
en la China, pues usted en la carnicería va a encontrar todo este tipo de cosas, murciélagos, y usted va a comer murciélago. ¿Usted va a comer murciélago? ¿O usted va a comer rata? ¿O usted se va a comer los perros que están ahí colgados? ¿Sí? Pero como estamos habituados por nuestra cultura pecaminosa a comer vianda inmunda, entonces para nosotros, entre comillas, es normal que a nuestro tiempo podamos ver en las carnicerías nuestras una comida inmunda colgada. Por eso es que nosotros pensamos en nuestra naturaleza engañosa y mentirosa que podemos ir a una carnicería nuestra moderna, especialmente allá en nuestros países donde hay vianda inmunda, como dice la palabra de Dios, y comprar de lo que sea. Bueno, porque claro, yo puedo tomar este pasaje y decir eso, porque el Señor no pregunte nada, coma de todo lo que hay ahí. Usted vaya, cómase el murciélago y el perro, y no pregunte nada. No pregunte nada, y porque el Señor es la tierra y su plenitud. Vea cómo yo puedo tergiversar toda la palabra de Dios, pero no, yo no me quedo ahí. Algunos, mis hermanos, recuerden que estoy dando un mensaje que supuestamente dan los que quieren autorizar o los que quieren abrogar la ley de Dios, le usarán también este pasaje, 1 Timoteo 4. Dice, no se preocupe mi hermano, porque es que todo lo que creó Dios es bueno, y sí, efectivamente es bueno. Recuerda que yo puedo leer un pasaje de la palabra de Dios, pero depende de cuál sea su intención, el pasaje puede ser tomado de una forma errónea, ¿cierto? Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse. 1 Timoteo capítulo 4, todo lo que el Señor Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque que yo voy, me siento y me como un perro, me como un alacrán, me como un murciélago, me como un marrano o lo que sea, yo digo, Señor, gracias Señor, porque me dio esta comida. Pues yo ya estoy dando gracias, ya ahí yo ya santifiqué eso, ya. Entonces cualquier cosa, ¿cierto? No sé si hayan carnicerías que hasta carne humana vendan en estos momentos. Caballos, hay carnicerías que venden caballo, ¿cierto? Pero bueno, entonces yo simplemente me siento y digo, Señor, gracias, te doy por comerme esta inmundicia y ya quedo limpio. ¿Será que es así? ¿Será que es así? Porque yo digo que ya eso está limpio. ¿Está limpio? No, pues no. No, es que no es así. Es que las cosas son limpias porque el Señor dice que son limpias. Entonces, aquí, por ejemplo, en ese pasaje, 1 de Timoteo capítulo 4, dice que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A ver, ¿por qué dice que por la palabra de Dios es santificado? Porque la palabra de Dios ya dijo que eso era santo. Por eso es santificado. Es santificado porque la palabra de Dios dice, si usted va a Levítico 11, les decía, allá me va a decir, Luis, esto es inmundo, esto no es. O sea, ya el Señor dijo que era santo y que no era santo. O sea, por la palabra de Dios ya fue santificado. No es que yo lo voy a santificar porque yo digo, Señor, pues gracias por comerme esta inmundicia. Entonces, por eso ya es santo. No, Señor, las cosas no son así, mis hermanos, no son así. 1 Timoteo capítulo 4, y eso está en el versículo 5. Pero bueno, que nadie los engañe a ustedes, mis hermanos, nadie los engañe a ustedes con huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque que nadie os juzgue en comida o bebida. Ojo, que encontré el pasaje. Nadie los juzgue en comida o en bebida. Que nadie los juzgue en comida o en bebida. Porque no, que nadie los engañe con huecas sutilezas ni filosofías, según las tradiciones de los hombres. Se les olvida a estos predicadores que cuando yo abro las Escrituras, yo no estoy leyendo filosofías, no estoy leyendo huecas sutilezas, no estoy leyendo tradiciones de hombres y no estoy leyendo nada conforme a rudimentos del mundo. Cuando yo abro las Escrituras, nada de esto ocurre. Así que esa parte que me están diciendo de que, bueno, mire cómo todo lo tergiversan, ¿no? Yo estoy hablando las Escrituras que son santas, que son buenas, así que no tienen nada que ver con esto que está diciendo Colosenses en el capítulo 2. Cuando él dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, bueno, está haciendo referencia a una cosa totalmente diferente. No está haciendo, o sea, cuando me dice, no, que nadie lo juzgue en comida o en bebida, porque es que esos son huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Esos son filosofías, conforme a los rudimentos del mundo.
vuelvo y les digo, las Escrituras no son huecas filosofías, no son huecas sutilezas y no son rudimentos del mundo. Es la palabra de Dios. Voy a leerles el libro, el pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Uno de los pasajes que más se usa para sustentar este mensaje que nos han dicho durante muchos años, que nos ha engañado durante muchos años. Hechos, capítulo 10, mire. Hechos, capítulo 10. Bueno, mire, en Hechos, capítulo 10, hay una historia muy bonita, muy interesante. Hechos capítulo 10 me muestra una historia muy bonita. Hechos capítulo 10, versículo, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pero mire, si yo leyera esta parte de la siguiente manera y usara Hechos capítulo 10, pues claro que yo podría decir cosas que están por fuera del contexto, por fuera de la verdad. Yo podría hacer muchas cosas, mire. Si yo usara Hechos capítulo 10 y dijera Hechos capítulo 10, 13. Perdón. Yo digo Hechos capítulo 10, versículo 13. Entonces mire, Hechos capítulo 10, versículo 13. Dice, y le vino una voz que le dijo a Pedro, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y si yo lo dejo ahí, pues por supuesto que ¿qué va a pasar? Tengo un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10, que dice, Pedro mata y come. Pedro mata y come. ¿De qué está hablando el Señor allí? Pedro mata y come. Entonces Pedro le dijo, no Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Entonces, vamos para atrás. Versículo 1. Dice así, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía, llamada la Italiana. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. A ver, entonces empezamos a ver, no, claro, aquí va a hablar de comida, porque claro, pues Pedro está hablando de comida, Pedro tuvo hambre, entonces por supuesto que va a hablar de comer. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Claro, allí está la enseñanza, allí está. Pero si yo me voy hasta el versículo 15, continúo. Dice, versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Había, todo estaba ahí, había de lo limpio, había de todo ahí, de todo. Versículo 13, y le vio, aquí vuelvo a leer ahora el pasaje que leí al comienzo, dice, y le vino una voz, levántate Pedro,
mata y come. Claro, está hablando de comer, de comida, hablando de comida. Y si lo dejo hasta ahí, pues todavía sigo pensando que está hablando de comida y que el Señor, bueno, ahora le bajó el lienzo lleno de animales de 4 patas, cuadrúpedos y de aves, de reptiles y de todo. Y bueno, porque recuerden que los reptiles tampoco se pueden comer, reptiles. Eso lo prohíbe la palabra de Dios. Por eso les pedí hace 3 semanas que por favor leyéramos esos pasajes para que entendamos, para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Sí? Estamos hablando de que el Señor dijo que no estaba, que era inmundo y que dijo que era bueno comer. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Claro, aquí el Señor, claro, y si yo doy esa enseñanza por ese lado, claro, mire mis hermanos, les voy a mostrar, la palabra de Dios dice que hoy en día sí, usted puede, mate y coma. Vaya y compre toda la comida inmunda que usted quiera y no importa, mate y coma. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. ¿Qué dice? Jamás. ¿Cuánto tiempo habría pasado aquí desde que el Señor Jesús ya no estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto? Años. ¿Sí? No sé, creo que no dice exactamente cuántos años ha pasado, pero ya han pasado años, tiempos, ¿cierto? Ya han pasado tiempos. Y entonces, ¿qué pasa acá? Aquí Pedro está siendo desobediente. Cuando él dice, ojo a esto, mire, cuando él dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, entonces uno dice, bueno, o sea que, entonces, ¿qué pasó con Marcos capítulo 7? ¿Qué pasó con Marcos capítulo 7? ¿Qué pasó con Marcos capítulo 7? Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 7, versículo 19. Dice, en el capítulo 7 está el Señor Jesús con sus discípulos. Está el Señor Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Porque el versículo 7, uno dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Qué estaban comiendo aquí los discípulos del Señor Jesucristo? Pan, ¿cierto? Pan. O sea, ahí no estaba comiendo, ahí no andaban los discípulos comiendo morcilla, que el marrano allá no estaban comiendo nada de eso, no andaban comiendo nada que el Señor llamaba inmundo, no. Aquí claramente el pasaje dice que los discípulos, que los fariseos los estaban acusando, dice, de que los discípulos del Señor Jesús comían pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, y por esto los condenaban. A ver, entonces, el capítulo 7 de Marcos, capítulo 7, y el capítulo 15 de Mateo, que habla sobre lo mismo, no está hablando de otros alimentos. Leamos el contexto, les dije, por eso fue muy importante que yo les dijera, por favor lean estos pasajes. Entonces, allí no está hablando de otra cosa diferente, el pasaje no me muestra que estén comiendo cosa diferente, así que cuando llego al versículo 19 de este capítulo, que además, cuando escudriñamos textos como la Vulgata latina, cuando escudriñamos textos como la Septuaginta griega, y hay otros textos, yo encontré otros textos de esos modernos que utilizamos nosotros, que también lo dicen, no aparece este texto. Y en algunos textos
los ponen entre comillas, entre paréntesis, ponen este texto. Ese texto que dice de la siguiente manera: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, vuelvo y les digo, no aparece en la Biblia del Oso, en la versión Casiodoro de Reina, no aparece, y en otras versiones modernas, vuelvo y les digo, tampoco aparece. No aparece, en algunas versiones modernas no aparece. Qué interesante esto, me parece interesantísimo, que no aparecía en textos antiguos, especialmente textos que se usaron como textos bases para diferentes traducciones modernas, no aparecía. Cuando usted busca la Vulgata Latina, no lo va a encontrar. Cuando usted busca la Septuaginta griega, no lo va a encontrar. Cuando usted busca la versión King James, que es la versión en inglés de las Escrituras, la versión King James también es como, la King James es a los que hablan inglés, como la Reina Valera 1960 es para los cristianos que nosotros conocemos, que idolatran, como que idolatramos esta versión, ¿no? Entonces, mis hermanos, mire, les decía, el libro de Marcos, y ustedes pueden buscarlas, busquen estas versiones que les estoy diciendo para que entendamos estas cosas. Así como ya hay textos que son espurios, porque en textos antiguos no se encuentran, no se encontraban. Entonces, esos textos que fueron añadidos, y este hace parte de ellos. Sin embargo, de hecho esto lo confirma también el libro de Mateo, que es un texto paralelo a este, muy similar a este, no toca esa parte de la traducción. Pero bueno, en el caso en que yo quisiera entender este pasaje del versículo 19, donde dice esto decía haciendo limpios todos los alimentos, y que algunos que querían soportar el hecho de que yo ya puedo comer cualquier vianda inmunda, citando este pasaje de Marcos capítulo 7, yo tengo que leerme el contexto del pasaje, vuelvo y les digo. Yo tengo que leerme el contexto del pasaje para saber de qué me está hablando el pasaje. Y el pasaje, les decía en el comienzo de ese pasaje del versículo 7, dice: se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los judíos, los fariseos y todos los judíos, aferrándose, ¿a qué se aferraban? ¿A qué se aferraban? Dice, a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, de eso estaba hablando, de comer. Y específicamente en este pasaje estaba hablando de que los discípulos no comían, o sea, cuando comían el pan no hacían lo que los fariseos y los escribas hacían, los fariseos y todos los judíos, que ellos se aferraban a la tradición de los ancianos y hacían todo un tipo de lavamientos que ya en alguna ocasión el pastor Germán nos lo ha enseñado en sus estudios bíblicos acerca de los lavamientos y todo esto, que es importante entender eso. Pero mire que aquí el pasaje me está diciendo que este pasaje no me está hablando de que los discípulos ahí comían viandas inmundas. Entonces, cuando yo llego allá al versículo 19, yo no puedo concluir que el Señor estaba haciendo limpio el marrano. Me disculpan, por favor, pero no. Yo no puedo concluir tal cosa porque el texto no me está hablando de ningunos marranos, no me está hablando de ningunos cerdos, no me está hablando de nada de eso. Entonces, no puedo llegar a concluir eso. Además, ¿y por qué también empecé con el libro de los Hechos en el capítulo 10? Porque allá Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? Dijo Pedro, no Señor. ¿Por qué? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dijo él, jamás. Y recuerda que aquí está Pedro, aquí este Marco me está diciendo que aquí el Señor andaba con los discípulos. Aquí andaba con los discípulos. Y entonces, ¿qué pasó? Si la enseñanza en Marcos capítulo 7 hubiese sido de que todo esto estaba limpio y que el Señor hizo limpio todos los alimentos, entonces, pues, ¿por qué Pedro no cambió su manera de comer? Y Pedro, ¿por qué no se empezó a comer comida inmunda o común, como dice la palabra de Dios? ¿Será que Pedro no entendió esto que pasó en Marcos capítulo 7? No, los que no entendemos somos nosotros.
los que estamos siempre desviados de la palabra de Dios y queremos andar en caminos que no son los correctos, somos nosotros. Pedro dijo, no, nunca, 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 Señor, no, yo jamás he comido cosa como una inmunda, Señor, jamás. Entonces Pedro no escuchó este mensaje que contó aquí Marcos en el capítulo 7, cuando dijo que el Señor hizo, entre comillas, limpios todos los alimentos. O sea que Pedro, ¿qué pasó? ¿No entendió eso? No, Pedro sí entendió correctamente, entendió perfectamente entendió muchas cosas. Primero que todo, entendió que aquí, de lo que se está hablando, de lo que está hablando este texto, de lo que sucedió allí en ese momento, fue que los fariseos y los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos y tenían leyes que estaban por fuera de la ley de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Y por eso los judíos en ese momento los judíos juzgaban a los discípulos del Señor Jesucristo porque comían pan y no se lavaban las manos. De eso está hablando el texto. Vea, les decía una cosa, mire, que no tenemos ahorita tiempo para investigar eso, pero les voy a dar las citas para que ustedes las busquen y las investiguen, ¿verdad? Búsquenlas ustedes para que ustedes confirmen a través de la palabra de Dios lo que les estamos diciendo. Mire, la versión Vulgata Latina, de la cual ha sido usada como soporte para muchas traducciones, entre ellas la Reina Valera. La versión Reina Valera que ustedes, la mayoría de nosotros usamos como nuestra Biblia de cabecera, pues viene de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina luego se tradujo y se conoce como la Biblia del Oso, o la Biblia versión Casiodoro de Reina, que bueno, esas son las versiones más antiguas. Luego viene una corrección, entre comillas, bueno, corrección, no, eso no es ninguna corrección, es un aporte, bueno, no sé, que hace Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, ¿ve? Tiempo después, años después, y hace algunos otros arreglos ahí y añaden algunas cosas por ahí. Algunas reformas, hace unos cambios ahí y entonces se le llama versión Reina Valera, y nosotros usamos la Reina Valera versión 1960, que es la que más comúnmente utilizamos, en donde hay, bueno, ya hemos dicho algunos errores que hay ahí, donde metió la mano la pluma mentirosa de los escribas y hizo muchos cambios por ahí. Bueno, les decía, investiguen en la versión Vulgata Latina, que fue también tenida como soporte para la traducción King James. Y si usted mira la traducción King James también, si tiene la oportunidad de hacer y maneja el inglés un poquito, entonces vaya también a la versión King James, lea este pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 19, para que se dé cuenta que no existe. Les decía la Vulgata Latina, la traducción de la Septuaginta griega. Mire, aquí tengo algunas versiones. Por ejemplo, la versión de las Américas puso ese pasaje entre paréntesis. Curioso, ¿no? La versión de la Américas lo puso, esa parte que dice, declarando así limpios todos los alimentos, lo puso entre paréntesis. La versión Reina Valera Gómez no dice declarando así limpios todos los alimentos, no lo dice. La versión Reina Valera 1909 no lo dice. La versión Biblia de Jubileo 2000 no lo dice. La versión de las Sagradas, se llama así, Sagradas Escrituras de 1569, no lo dice. Les dije, la versión King James no lo dice. Entonces, bueno, hay que prender las alarmas porque algo pasó. Estas versiones antiguas no lo dicen. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Algo sucedió. Alguien añadió algo allí, la pluma mentirosa de los escribas, y añadió algo allí. Bueno, además de todo, mire, este pasaje lo que sí verdaderamente dice es que cuando usted va a la letrina, pues usted limpia los alimentos. A ver, ¿qué interpreto yo cuando digo eso? En otras palabras, es eso. Dice, cuando usted va a la letrina, pues se limpian todos los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, a ver, en su imaginación, ¿qué es eso? Usted va a la letrina, salen, ya, listo. No le añadíamos más a esto.
Ya, salen. Eso quiere decir limpia los alimentos. Quiere decir que, bueno, usted se comió un pan, no se lavó las manos, pues no se preocupe que usted va a la letrina y sale. Eso es así, literalmente, ya, no se preocupe más por eso. Eso es lo que está diciendo el versículo 19. Si usted lo busca en esas versiones antiguas que le digo, así literalmente lo dice. Va a la letrina y sale. Ya. Y de esa manera, pues se limpia los alimentos que están adentro, o sea, salen, se limpia, eso es todo. Ya, eso lo dijo el Señor Jesucristo, hablando sobre el tema de cuando los fariseos acusaban al Señor y a sus discípulos de no lavarse las manos porque no se aferraban a la tradición de los ancianos. Bueno, o sea, allí por ningún lado hay cerdos. Ningún lado. O sea, usted no va a encontrar ni cerdos, ni murciélagos, ni conejos, ni caballos, ni camellos. No encuentran nada de eso en el pasaje, en el Mateo, en el Marcos, en el capítulo 7 y Mateo capítulo 15 también. Entonces, ¿por qué me volví a esta parte? Porque Pedro, volvemos a Pedro allá, el libro de los Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Porque Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Dijo, Señor, pues ninguna cosa común inmunda he comido jamás. A ver, imagínese usted al Señor, pero Pedro, ¿cómo así? Pero es que en las iglesias, ¿usted no ha escuchado lo que predican en las iglesias cristianas de hoy en día, Pedro? Que dice que yo hice limpios todos los alimentos y usted no puso cuidado, Pedro. ¿Qué pasó? O sea, pues Pedro como que no puso cuidado y nosotros como que sí estamos prestando atención a las mentiras, pero Pedro sí puso cuidado a la verdad. Y Pedro dijo, jamás en mi vida, Señor, ha entrado cosa común o inmunda. ¿Y qué le dijo el Señor? A ver, Pedro, pero no llame común inmundo ¿qué? ¿Qué dijo el Señor? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú común. Si yo lo limpio, no lo llames común, Pedro. Y esto hizo 3 veces y el lienzo se levantó. Versículo 17, mire. Versículo 17. Versículo 17 dice. Que esto pasa cuando uno no lee textos fuera de contexto. O sea, cuando uno lee textos fuera de contexto, pues usted arma toda una doctrina de mentiras. Bueno, versículo 17 dice. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, a Pedro había preguntándose, ¿no? Bueno, ¿qué significa esta versión? ¿Será que pues, a partir de ahora puedo comer cerdo? ¿Será que es eso? ¿Que está hablando el Señor? ¿Qué está pasando? ¿De qué se trata todo esto? Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, él seguía meditando en la visión. ¿Qué será esa visión? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto que el Señor me mostró? Le dijo el Espíritu, le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ojo a esto que voy a leer. Mire, dice, versículo 28. Y les dijo, versículo 28, vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pedro estaba meditando, duró meditando allá, pensando toda la noche qué pasó. Llegaron unos personas que había enviado Cornelio y él seguía meditando y los acompañó al otro día y se fue con ellos y estaban pensando, meditando. Y cuando llegó allá dijo, ya sé que me reveló el Señor. Ya sé de qué se trata esto. No era de comer cerdo, no se trataba de comer cerdo. Como algunos hoy en día todavía piensan eso en las congregaciones, que se quedaron allá en el versículo, ¿qué versículo? En el versículo 15, ¿cierto? Se quedaron en el versículo 15 y dijeron, pues mi hermano, ahora el Señor dijo que ya no llames como un inmundo porque Él ya limpió los cerdos. No se preocupe. Versículo 28, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que... ¿Qué le mostró Dios? ¿Qué le mostró Dios? A ver. Versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Pedro, no llames mundo o común lo que Él ya ha limpiado, ¿cierto? No lo llames común. Claro, hay que comer marrano, ya se puede comer cerdo. Pues no. Porque aquí el Señor está diciendo, aquí Pedro dice, ok, ya entendí, el Señor me hizo entender, ya el Señor me dio la revelación, ya entendí de qué estaba hablando el Señor. El Señor no me está hablando de comer, de que yo que podía ahora tener la autorización de comer lo que quisiera. No, aquí lo que el Señor está diciendo es, pero a mí me ha mostrado Dios, ¿qué le mostró a Dios? ¿Que comiera cualquier vianda inmunda? No, dice que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, lo que el Señor le enseñó que fue, que no tenía nada que ver con la comida, tenía que ver con no llamar a las personas que el Señor había limpiado comunes o inmundas. De eso se trataba la visión. La visión no se trataba de comer vianda inmunda, no se trataba de eso. Por lo cual, versículo 29, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Versículo 34, para que terminemos de entender de qué se trata este pasaje. Aquí lo acaba de explicar. Aquí lo acaba de explicar el Señor a través de la boca de Pedro. Dice versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. ¿Qué dijo Pedro? A ver, según las comunidades modernas, según las comunidades que hoy en día enseñan mentiras y en donde andamos nosotros también, allá andamos nosotros también creyendo mentiras, allá andamos también. Según las comunidades modernas, bueno, ellos anhelarían, desearían que aquí dijera, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que se puede comer cerdo. Algunos desearían que dijera eso, pero no dice eso. Lo que sí dice la palabra de Dios, dice así, versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. De eso se trataba la visión. Dios no hace acepción de personas. Dijo Pedro, ya entendí, ahora sí entendí de qué se trataba la visión. La visión nunca se trató de comer comida o vianda inmunda. Nunca se trató de eso. Bueno, el Señor Jesús, el Todopoderoso, quien es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, tenga de cada uno de nosotros misericordia y ponga en cada uno de nosotros paz. El Señor Jesús nos bendiga.